Yo te diría siempre adelante. Para mí esto es resiliencia. Nuestro sueño de educación por nuestras hijas pues se está dando, ¿ya? Sentimos que ellas están bien encaminadas. Así ese dicho que dicen, la edad es un número, tienen toda la razón. Entonces, depende más de la actitud de la persona, de las ganas que le pongas, eh, de enfrentar o de la capacidad de decisión a qué estás dispuesto. Bueno, yo tengo la seguridad de que va a salir. Yo tengo la seguridad. O sea, bueno, que sea paciente, nada llega inmediatamente, todo tiene su tiempo y hay que tomarse ese tiempo y aguantar, como nosotros decimos, aguantar la caña hasta que llegue ese momento, nada más. ¿Ya? El primer motivo por el que me movió de mi país no fue la inseguridad, sino la búsqueda de mejores oportunidades para mis hijas. Entonces yo sí siento que ese sueño, o sea, se lo está realizando. Muchos me dicen que emigrar es muy difícil, especialmente cuando ya estamos mayorcitos. Sin embargo, el día de hoy les traigo una pareja de ecuatorianos que decidió emprender en Portugal y hoy por hoy tiene una empresa ya creada que se llama Moveja. Se dedica al transporte de mercancías en Lisboa y pues hoy les quiero contar su historia, se las quiero traer para que ellos mismos les cuenten un poquito de lo que significa migrar ya siendo mayorcitos, es decir, más arriba de los 40, lo que significa emigrar con hijos adolescentes o ya estando en la universidad y lo que significa tener unos sueños o unas expectativas en tu país de origen y estar cumpliéndolos el día de hoy en un país que no es el tuyo, pero que estás brillando porque te arriesgaste a emprender. Les presento a Frederick y a Leti, un par de ecuatorianos súper exitosos y que hoy quiero que ellos mismos cuenten su historia, una historia de una migración súper exitosa. Chicos, súper bienvenidos. Mi nombre es Leti Bermeo, soy ecuatoriana. Mi esposo, Frederick, eh, estamos acá, bueno, y tenemos una mixtura de proceso de emigración, porque primero vine con mi hija menor y después vino mi esposo y después vino mi otra hija. Somos cuatro en esta familia. Somos ecuatorianos, en busca de mejores oportunidades. En una investigación exhaustiva que hizo más mi esposo, encontró Portugal que de cierta forma, de cierta forma, aún en un plazo corto puedes regularizar tu situación, cosa que es un poco más complicada en otros países. Vale, entonces ustedes llegaron aquí de a poquitos. Llegó primero una parte de la familia que hizo la avanzada y luego llegaron aquí todos y ya están junticos aquí todos. ¿Hace cuánto llegaron? Bueno, mi hija menor y yo llegamos juntas en septiembre del 2023. Luego Mire, mi hija mayor, que ella llegó en enero del 2024, y luego Frederick llegó a fines de febrero, el último día del mes de febrero del 2024. Bueno, como a todos los migrantes o como a toda la mayoría de los migrantes, pues nos mueve algo cuando ya no queremos estar en nuestro país y pues decidimos como, bueno, vamos a explorar, ¿cierto? Ustedes, como ya me contaron, analizaron, revisaron y dijeron, Portugal es una buena opción para ese nuevo recomienzo. ¿Qué los motivó a salir de su país de origen? O sea, ¿qué los motiva a salir de Ecuador para ustedes poder decir, vámonos para Portugal? Aparte que el proceso de la legalización es más sencillo, pero aparte de eso,
¿Qué los motiva a salir y qué expectativas tenían estando ya aquí en Portugal? Bueno, hubieron dos motivos principales. El uno, la inseguridad de nuestro país, lamentablemente. Es triste decirlo, pero estábamos pasando por unas situaciones muy, muy difíciles. Y el otro, buscar mejores opciones de educación para nuestras hijas, porque lo que habíamos leído del sistema educativo en Portugal era de excelente calidad y en ese aspecto no nos arrepentimos en absoluto, ¿ya? Eh, yo diría que son los dos principales motivos, ¿ya? Por el cual vinimos hacia acá. Muy bien. Y tocas, Frederick, un tema súper importante porque muchas de las personas cuando a mí me preguntan sobre Portugal y tienen hijos menores, tienen ese temor sobre el tema de la educación, sobre si es una educación de calidad, si vale la pena, porque en nuestros países latinoamericanos, 100% yo creo, bueno, la mayoría, tenemos a nuestros hijos en escuelas o en colegios particulares, privados, porque digamos que no nos basta o no sentimos que la educación pública sea adecuada para nuestros hijos, ¿cierto? Pero cuando ustedes piensan en que puede ser una mejor educación y ya pasa un tiempito y ya estás diciendo, confirmo, es una buena educación. Entonces, ese paso, chuleada. Buena educación, chuleada. Sí. Bueno, y en el tema de la seguridad, porque también se escucha de todo en las redes sociales y dicen, no, ya Portugal no era lo que era antes, hay muchas bandas, hay muchos crímenes, hay muchos robos. Ustedes, en comparativa, ¿qué han encontrado? Que es muy seguro. A pesar de todo, es muy A seguro. pesar de todo. Ya, te da tranquilidad para andar por sus calles a cualquier hora de la noche. Siempre va a haber excepciones, ¿ya? Y uno no puede dejar muchos cabos sueltos en el momento de movilizarse, pero son muy, muy pocas excepciones realmente. A pesar de lo que salen en la televisión acá, no es nada comparado con lo A que lo que nosotros vivimos en nosotros nuestro vivimos en nuestro país. país, lamentablemente. Lamentablemente. Mis hijas en Ecuador realmente estaban, ellas dicen, o sea, son las palabras de ellas, estábamos en una prisión. O sea, si ellas sentían que tenían una reunión con los amigos, a las 12 en punto ya tenían que estar dentro de la casa y era cada momento llámala y llámala. Entonces, ya mi hija mayor era universitaria, entonces ella sentía que no tenía libertad, que acá sí la tiene. Entonces ahora ella sí se siente, dice que tiene más oportunidades hasta de relacionarse, tiene diferentes campos que antes no los tenía. Y básicamente es la seguridad. Leti, Frederick, yo los quise invitar a ustedes al día de hoy, básicamente porque me contó un pajarito que ustedes no solamente se quedaron con que llegaron aquí a Portugal desde Ecuador, sino que comenzaron a trabajar en diferentes cosas que hay que trabajar cuando llegamos, pero los movió también el tema del emprendimiento y hoy por hoy tienen un emprendimiento, arrancaron con un emprendimiento y pues ustedes, yo lo que digo es cuando alguien ya se suelta, le da rueda suelta a su imaginación y siente que lo puede lograr. Entonces es muy bonito. Yo quiero que nos cuenten esa historia. ¿Cómo nace el emprendimiento de ustedes? ¿En qué consiste? ¿Por qué se dedicaron a eso? Y pues todo lo que hay alrededor de Move Ya, que se llama. Yo te diría que mucho tiene que ver como dirían los gringos, nuestro background. Leti siempre estuvo en la parte administrativa, en su negocio, porque ambos teníamos nuestro negocio en Ecuador, pero ella siempre se inclinaba hacia la contabilidad, que es su carrera profesional, hacia la parte administrativa. En cambio, yo tenía un negocio que era de transporte de carga pesado, eh,
y tenía nociones de qué es el transporte. Lo viví por muchos años, a otro nivel, pero sigue siendo transporte. Entonces, pensando qué hacer, en qué nos podía ir un poco mejor, decidimos tomar esta línea a nivel pequeño, pero sigue siendo transporte, ¿ya? Y estamos en eso, estamos combinando esfuerzos, conocimientos y algo de ver cómo nos va luchando para salir adelante. Eso. Bueno, y no solamente porque es lo que nosotros más o menos tenemos conocimiento, sino también uno de los motivos que nos hizo como hacerlo con más anticipación, porque queríamos hacerlo, pero después. Y un motivo también que nos movió a hacerlo más rápido fue el hecho de legalización. Ya Frederick llegó con una visa de D7, que es la que te puedes mantener con ingresos desde fuera del país. Y al inicio, cuando yo llegué con mi hija menor, yo llegué aquí como turista, porque era mi hija menor venía a ser aquí el último año de colegio. Entonces ella decía, si los procesos son tan demorados, mamá, yo no quiero que me lleves a un país nuevo, donde no conozco la lengua, donde no conozco nada, donde no conozco mis amigos y van a ser el último año de colegio. Yo no quiero ir a una aula donde empiece después de 2 o 3 meses. Entonces, bueno, la única opción era viajar como, entre comillas, como turistas, porque nosotros tenemos que hacer un proceso para una visa de turismo. No tenemos las ventajas que tienen, por ejemplo, tu país, Colombia y otros más que pueden simplemente comprar el pasaje, tienen entrada libre. Nosotros tenemos que hacer un proceso para una visa de turismo. Sin embargo, era el proceso más corto y ese fue el que lo elegimos y también al mismo tiempo ha sido el que más ha tardado porque aplicar a una manifestación de interés es un proceso largo, porque ya sabemos cómo lo has manifestado en ocasiones anteriores, cómo se maneja el AIMA aquí, cómo son los procesos, la burocracia que envuelve a este país. Entonces, yo estaba en busca de trabajo. Al inicio como yo estaba con mi hija, yo estuve trabajando con idosos y luego para ella la adaptación fue un tema muy difícil. Eh, Primero empezando por el lenguaje, que iba a sus clases y no entendía nada, porque los profesores hablaban rápido, entonces si el profesor habla despacio es más fácil, más. Era difícil. Entonces, por ese momento que le tocó a ella de adaptación, yo pude aplicar a la manifestación de interés mientras trabajé con los idosos. Fue corto el tiempo, por muchos temas que tenía que apoyarla a ella. Simplemente con mi esposo decidimos que dejara de trabajar hasta que ellos llegaran. Y de ahí en adelante lo que yo hice fue empezar a estudiar aquí, a prepararme, porque decíamos, ¿cómo vamos a emprender si primero tenemos que aprender mejor bien el idioma y ciertas áreas como, por ejemplo, la parte contable, que es la que estoy estudiando ahora aquí? Entonces, más ya se adelantaba la presentación de la manifestación de interés. Entonces yo tenía que demostrar que estaba trabajando y realmente yo me estaba preparando, yo estaba estudiando. Entonces, bueno, comencé a buscar trabajo y fue un poco difícil. Entonces, por ese motivo nos movimos, es mejor, empecemos lo que teníamos planeado para después, tocará anticiparlo. Y de esa manera fue que decidimos emprender de manera un poco más anticipada. Esperamos que tenga la acogida, esperamos que tenga la aceptación de la gente y en eso estamos, recién arrancamos con entusiasmo y esperamos que las cosas corran bien. Con seguridad. Leti, cuando ustedes decidieron hacer
el proceso del visado de turismo, ya existía el visado de búsqueda de trabajo, ¿o no? Sí había, pero Sí, era demorado. Mi hija estuvo casi 6 meses esperando que salga su visado de búsqueda de trabajo, mi hija mayor. ¿Ya? 2 hijas, más como era demorado este tema, ya tenía 4 meses y no le daban la respuesta, porque nosotros no tenemos embajada, dependemos de la embajada de Colombia, o sea, nosotros vamos a un consulado porque ellos envían a la embajada de Colombia, entonces es mucha más la burocracia, entonces como veíamos que iba a tardar el proceso, por eso decidimos, ok, lo más rápido es hacerlo como turismo. Entonces fue ese el motivo que nos movió y estuvimos allí. Perfecto, uno a veces hace unas cosas que no debería hacer y a conciencia le toca asumir Así muchas es, cosas que pues así no es. debería. Bueno, listo, entonces ya están aquí, ya se están organizando, hicieron ese clic en donde, bueno, voy a estudiar, me voy a preparar, queremos ponernos a hacer algo, pues porque cuidar a adultos mayores, pues no es como lo que yo voy a querer hacer el resto de mi vida. Además que tenemos unas hijas para darles ejemplo y tenemos unas experiencias acumuladas que nos han servido como para crear ese nuevo comienzo y ese nuevo emprendimiento. Entonces, Frederick tenía experiencia en transporte, tú comienzas a estudiar contabilidad aquí que es tu área, como para poder formalizar tus estudios aquí. Y entonces surge una idea, bueno, vamos a trabajar ¿en transporte de qué? Personas, de cajas, de comida, ¿en transporte de qué? Cuenten. Transporte de encomiendas, entregas para loyas, de compras online, transporte de cuestiones menudas y también incluimos mudanzas que se manejen, que se puedan manejar, porque pensamos que hay muchos migrantes y que cuando van a arrendar una casa o un departamento, en general tienen mobilias, tienen frigorífico, tienen cocinas, tienen lavadoras en su mayoría. Entonces, estas personas van a necesitar mover su ropa, cosas menudas, roperos, camas, por ese motivo dijimos, bueno, empecemos con una carriña no tan grande, donde podamos combinar las dos cosas, mudanzas y también entregas de encomiendas o estafetas, como le llaman aquí, paqueterías. También pensábamos en entrega de bolos, floristería. Los bolos son las tortas aquí que les llaman. Cuestiones así, o sea, tratamos de que sea un poco variado el servicio, tener varias opciones para atender. Entonces, básicamente, ustedes compraron, pensaron en todo, o sea, dijeron, aquí lo que necesitamos es transportar, ayudar a hacer domicilios, que los migrantes necesitan muchísimas veces quien los acompañe pues, en estos domicilios, ¿cierto? Porque el Uber no nos va a servir para transportar la nevera. Compramos los colchones y, ay, no nos caben, ¿qué hacemos con los colchones? Es la primera noche, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos, llamamos a Movillar, ¿cierto? Entonces, Exacto. la idea de ustedes es el mercado al que ustedes están dirigidos, básicamente me imagino que por hablar español, es un mercado o un nicho de migrantes latinos. Sí, Latinos, aunque por ahí nos está apareciendo un rumano, una familia rumana. que ¿Ya? también se va a Estamos, mudar. quiere mudar, ¿ya? Estamos dando las ofertas y todo eso, ¿ya? Algo de ventaja es que en la familia, como de alguna manera hablamos español, hablamos algunos inglés, La mi, mayoría, mi- de los 4 hablan inglés y eh, solo yo no. en cambio portugués, yo recién estoy en aulas de portugués A1 A2, pero ella ya tiene algún tiempo, entonces tiene mucha comprensión del idioma, se defiende conversándolo, no tendrá
el sonido perfecto de los portugueses, pero le entienden, ¿ya? Entonces, eso sí es una ventaja, poder, por ejemplo, estos clientes, posibles clientes que no son latinos, los estamos atendiendo en inglés, ¿ya? Y hemos tenido facilidad de comprensión con ellos. Ellos no hablan portugués, ¿ya? Entonces, eso ha sido una ayuda, ¿ya? Es una ayuda. Entonces, yo sí pienso que el inglés acá, más que cualquier otro idioma, es importante, ¿ya? Es importante. También hicimos la movilización de una cliente que movió unas mesas y unas sillas y también hablaba solo en inglés. Sí. Era la otra persona. Sí. Básicamente, Entonces, sí, pensar, yo sí diría que el invitante que llega acá debe saber algo en inglés. Y aquí aprende portugués. ¿Ya? básicamente entonces ustedes están de acuerdo que para uno iniciar un emprendimiento aquí en Portugal, fundamental, pues uno ya viene con su idioma nativo, pues que es el español, pero fundamental saber inglés y sumarle el portugués, es así. Exacto. Sí, Sí. sí. Bueno, ¿a ustedes les ha parecido fácil o difícil este tema del emprendimiento? Más que fácil o difícil, yo diría que es duro abrirse en un mercado donde no has estado antes inmiscuido, ¿ya? Y tú puedes saber transporte, pero si no sabes de este transporte, te toca aprender también. ¿Ya? Hay lecturas, hay todas esas cosas, pero es el día a día el que te va dando más experiencia y más conocimiento, ¿ya? Y ahí te cuento algo. Hace poco nos tocó un cliente peruano, ¿ya? Y conversando, somos más abiertos los latinos, ¿ya? Muchacho joven, ¿ya? Y ahí vamos conversando y me dice, mira, tuve tu oferta y tuve la de un portugués. La del portugués estaba un poquito más cara, pero me quedaba la sensación de tratar con un portugués. Ya no sé si iba a poder tener compatibilidad con él, no sé si no lo íbamos a entender y preferí tomarte a ti, ¿ya? Entonces, definitivamente el mercado latino te da un amplio campo, porque aquí ya vemos de todo, ¿ya? Aquí vemos de todo. Sí, es un tanto difícil hacerte conocer porque, pues, por ejemplo, en tu país tienes a tus familiares, a tus amigos de muchos años que te pueden referir y aquí, aunque habemos latinos, no nos conocemos, no sabemos dónde está el uno el otro, no se conoce que tengas este servicio. De cualquier forma, la persona igual está buscando donde le resulte más económico. Entonces, hay muchos factores. Aparte, cómo funcionan los procesos, también aquí predomina mucho la burocracia, entonces sí fue también bastante demorado arrancar y uno tiene que informarse bastante, leer, es un poco que toma mucho tiempo. La Y, resiliencia, sobre todo aquí, debe prevalecer. no, y el mismo apertura de la empresa, porque tenemos una empresa, a pesar que te digan que es en una hora, no es tal hora. Es todo un día, por ejemplo, realmente todo un día. Eh, si no has hecho marcación, te toca madrugar. Bueno, tú haces marcación y te toca después de 1 o 2 meses, ¿ya? Pero si no has hecho marcación, te toca madrugar, hacer fila porque dan tickets para 4 personas en el día de los que no tienen marcación. Entonces, ellos comienzan a las 9 de la mañana, pero tú tienes que estar ahí de las 5 de la mañana para estar entre 5 primeros. Y de ahí, como no tienes marcación, sino que eres del momento, te toca esperar que tal vez hasta el mediodía para que te atiendan. Y de ahí, pues, se te va todo el día. No nos podemos quejar de la atención que nos brindaron porque fue una señora muy atenta, ¿ya? Y nos resolvió cualquier inquietud que teníamos en ese momento, aunque veníamos algo preparados, pero toma tiempo, toma tiempo.
Ustedes acaban de tocar un tema súper importante y que mucha gente pregunta y es sobre la creación de las empresas. Si es fácil o difícil. Yo ahorita les preguntaba que si emprender era fácil o difícil y pues realmente es como todo. En cualquier parte del mundo emprender, yo lo voy a responder, emprender es difícil porque a uno le toca ser el jefe, a uno le toca levantarse porque y tener que saber qué hacer, uno le toca generar la estrategia, ser el marquetero, el comunicador, el diseñador, no sé qué, a medida que va creciendo, y yo me imagino que ustedes están en ese punto, y eso también es muy bonito porque pues es el nacer de un hijo, ¿cierto? Pero frente a la burocracia que tenemos que enfrentar en este país para la creación de una empresa, entonces los pasos a paso, el paso a paso que uno debería tener es pues tener la idea constituida, registrar su marca, ¿cierto? Pero más allá de eso, existen unos costos ocultos, que nadie habla de esos costos, que hay que pagar X, Y mensual, no sé qué, y que cuando somos emprendedores dicen, ay, es que le está yendo muy bien, ay, es que mire, pero la gente tampoco sabe que es que detrás de todo eso, ustedes tienen una carga económica, tienen una responsabilidad grandísima, los impuestos no son nada baratos. Cuéntenos un poquito alrededor de la creación de la empresa, cómo es, cómo surge, las personitas que quieran aquí arrancar a crear una empresa, ¿a qué se van a enfrentar? Bueno, hay costos dependiendo de las empresas también, ¿ya? Porque hay un variado tipo de empresas. El, el primer emprendimiento es el que tú eres tú como persona natural, nada más, solo tú, nada más, eh, que aparentemente es el más sencillo, pero nosotros queríamos hacer una sociedad por cuotas, ¿ya? Y, y nos las permiten con dos personas, y aquí estamos las dos personas, ¿ya? Entonces, sí, eso tiene un costo solo por presentarte al registro nacional, como de 360 euros, ¿ya? Y Luego, para abrir la cuenta tienes la que tener cuenta, un capital también para la empresa. ¿ya? O sea, y no cualquier banco te lo quiere abrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque como mi mujer no tenía Residencia. residencia todavía, solo pasaporte, a pesar de que el registro nacional, o sea, el gobierno portugués te permite abrir la empresa con el pasaporte, ¿ya? Y con la manifestación de interés, ¿ya? El banco no te permite, algunos, no todos, no te permite que tú seas, perdón, el gobierno te permite que ella sea la gerente, ya, con el pasaporte y con la manifestación de interés, pero hubo un banco que nos dijo que no, ella no puede ser gerente porque no tiene título de residencia. Pero le digo, pero el gobierno nos aceptó. El gobierno sí, pero nosotros no. Entonces busca el banco que sí nos acepte de esa manera y bueno, los encontramos, ¿no? Pero, Si tuvimos que ir a algunos bancos ya, y entonces, residencia no no puede ser, fue. puede ser, no puede ser gerente en el banco, ante el Y banco. hay la pregunta, la cuenta de la empresa tiene que ser diferente a la cuenta de una persona natural, eso para aclarar. Una cuenta empresarial, así es. Listo, Así entonces, es. es súper importante ese tema de la apertura de las cuentas, porque incluso hay muchas personas que están afuera queriendo arrancar un negocio, pues haciendo creando una empresa para venirse acá a Portugal a trabajar en la empresa que están creando, y es necesario que sepan, pues, que sepan distinguir esa situación. El Tiene tema que ser una cuenta diferente. es más complicado al parecer. Perdón. También hay las sociedades anónimas, pero esas implican capitales que están arriba de los 50.000 euros. ¿Ya? Entonces, demasiada inversión. ¿Ya? Pero las hay también. ¿Ya? Entonces, Como mínimo, ¿cuánto dinero tiene que tener una persona para abrir una empresa? bueno, realmente no hay un mínimo, ¿ya?
pero tú más o menos haces tu presupuesto de lo que vas a necesitar y mejor la abres con un cierto capital que no sea tan bajo para que no se descapitalice inmediatamente, ¿ya? Entonces, aparte que también vas a tener, porque aquí se publica todo, se publica todo, son registros abiertos, públicos, y está bien, ¿ya? Que te vean que eres una empresa que tiene capital de 100 euros, ¿ya? Porque dice, esta empresa, ¿con qué responde? ¿Ya? Entonces, tú tratas de tener un capital acorde, ¿ya? Que no sea demasiado bajo, ¿no? Pero te lo permiten con 100, con 500 euros, no te lo impiden tampoco. Entonces, más o menos sería para abrir la cuenta, para abrir la empresa, los 360, que es lo que a nosotros nos cobraron. Ahora, las cosas siempre están mudando. Entonces, eso fue el año pasado, en diciembre del 2024. Ahora en el 2025, no sé si se mantenga lo mismo, porque otras personas han querido abrir empresas y no les permiten por el hecho de no tener residencia. Sé de una amiga que quiere hacerlo y no le permiten. Entonces, de allí el capital va a depender de cuánto quieres invertir. Y si tú dices, bueno, no tengo más, voy a ponerle 500 de capital a la empresa, o sea, de ley vas a tener que sacar más dinero porque vas a necesitar para seguir invirtiendo en la misma empresa. Por ejemplo, tienes que llevar una contabilidad. A pesar de que yo soy contadora en mi país, no puedo ejercer aquí mientras no tenga validado mi título. Entonces, nosotros tenemos que gastar en la parte contable, porque tiene que ser un contabilista certificado. Y en eso es que yo estoy estudiando para en algún momento poder validar mis estudios y si no, empezar con lo que estoy haciendo aquí, estudiando contabilidad, para algún día ser certificada y poder yo mismo llevar mi parte tributaria, básicamente. Entonces, de ley tienes que tener un capital también para ese rubro. Y entonces todo eso hay que ir sumando dependiendo en el mercado cuánto encuentres. Puedes encontrar un contabilista que te cobre 100, uno que te cobre 120 mensual o 150 mensual. O sea, ahí va a depender de lo que encuentres. Más el IVA, Más el 23%. Entonces, de ahí, por ejemplo, si tú mismo puedes hacer el marketing, todo eso tienes que sumar. Y si no, y si vas a contratar a alguien para que te haga la parte de marketing, también tienes que hacer inversión de publicidad para llegar a la gente, impresa me refiero. O sea, si hay personas que en este país todavía se manejan con esto. Yo en algunos lugares que les comento de mis servicios me dicen, necesito que me traigan tengo una tarjeta digital, no, necesito la tarjeta en cartón, o sea, me dicen, tráeme eso, o sea, entonces yo digo, ya a estas alturas tal vez en mi país casi no lo estábamos utilizando, pero aquí sí me dicen, no, tráeme la tarjeta. Entonces, sí hay ciertos rubros que tienes que ir sumando y va a depender mucho de lo que estás dispuesto a invertir y también va a depender mucho del rubro que vas a hacer. Si tienes que comprar mercaderías, vas a tener que invertir en la mercadería si vas a vender productos. Entonces, todo va a depender de lo que Inclusive, vayas a hacer. por ejemplo, la seguridad social de la gerente. Eso es obligación. Es obligación. El 34.75%. Entonces, es obligatorio. Entonces, también tienes que tener ese rubro. Entonces, Son como 300 mensuales. recapitulando, entonces, crear una empresa a lo bien en Portugal es no solamente abrir la empresa con los 300 y pico, sino que a eso mensualmente hay que pagarle un contador para que te lleve la contabilidad organizada de la empresa, que eso puede ser 150 masiva, más o menos, puede ser más, puede ser menos, pero como en promedio es eso. Hay que pagar la seguridad social de los representantes fiscales, ¿cierto? De la gerencia o de los empleados que se tenga. Adicional, eso es por ley. O sea, ya por ley estamos como en menos 500 mensual. ¿Cierto? ¿Y qué más hay que pagar por ley obligatorio? El almuerzo. No, no es de ley.
Muy bien, pero entonces, emprender, ustedes eran emprendedores en su país también. Sí, Sí, nosotros siempre tuvimos nuestros negocios negocios. ¿Qué distintos, pero qué ahí diferencia? nos ayudábamos también. Perfecto. ¿Qué diferencia han notado entre emprender en Ecuador y emprender en Portugal? Bueno, sí es un poco más sencillo, En ¿ya? nuestro país. En nuestro país. De hecho, tenemos contadora. ¿Ya? No teníamos gastos de contabilidad. No, y como estás en el medio, no tienes problema comunicacional. Nuestra hija mayor estudiaba publicidad y algo nos ayudaba, porque tampoco tenía mucho tiempo para eso, dedicar a sus estudios. Y aquí también, aquí estudia y trabaja, ¿ya? Entonces, para ella es durísimo. Eh, entonces, yo sí te diría que es más sencillo emprender allá, ¿ya? Los costos fijos de seguridad social son menores, ¿ya? Son como el 10% menos. Eh, entonces sí es más fácil. ¿Ya? Y te permite también, como acá, hacer tu empresa personal, o sea, puedes hacerlo también como persona natural. Entonces tienes menos obligaciones ahí, ¿ya? En cuanto a la tributación y la manera como llevar la tributación es más elemental, ¿ya? Necesitas un libro de ingresos, egresos y se acabó, no necesitas un contador, básicamente, ¿ya? Entonces sí es más fácil. Ustedes son muy tesos. Miren que ustedes mismos lo dicen, o sea, es más fácil en nuestro país, es más fácil hacer lo que nosotros siempre hacíamos, pero sin importarlo, aquí dijeron, nos vamos de cabezas, vamos a hacerlo, es difícil, pero acá estamos a disposición de lo que saben hacer, lo pusieron a disposición de este país que los recibió y con mucho amor lo están haciendo. Yo los quiero de verdad felicitar por eso, porque la mayoría de personas se queda en esa zona de confort, ¿cierto? Y sería muy fácil para Leti haber dicho, bueno, me quedo en estos hogares geriátricos atendiendo adultos mayores y bueno, ya viene mi esposo y pues con lo que, digamos, él recibe, vivimos y ya, pero no. Desde la inconformidad de no vamos a hacer eso, decidimos desacomodarnos más y lo que hacen es meterse de cabezas en un proyecto tal cual fue la migración, o sea, un salto al vacío, a ciegas, no sabemos cómo nos va a ir, pero tenemos la esperanza y la certeza de que nos va a ir bien. ¿Cómo compararían esas dos cosas ustedes? Es decir, ¿cómo comparan haber tomado la decisión de emigrar a haber tomado la decisión de montar su propia empresa aquí en Portugal? ¿Qué diré? Sí, es difícil, es bien difícil. Muchas veces, no voy a negar que muchas veces digo, no sé, no sé, realmente no sé si lo que estamos haciendo estará bien, pero de cualquier forma me doy la oportunidad de vivir algo diferente, porque sí es todo un reto, sinceramente es todo un reto. En tu país tienes más confianza y aquí, porque piensas que te pueden recomendar el uno, el otro, y aquí es salir a la calle y no solamente que, no creas que porque te vas a encontrar a 100 latinos a la vuelta de la esquina, los 100 latinos te van a contratar, no es así. Entonces sí es un reto y tengo la esperanza, no tampoco voy a dejar de decir que no la tengo la esperanza de que esto con mucha resiliencia va a salir. Y si no sale, igual yo voy a estar en el intento, o sea,
no lo voy a dejar de hacer. Bueno, yo tengo la seguridad de que va a salir. Yo tengo la seguridad. O sea, bueno, que sea paciente, nada llega inmediatamente, todo tiene su tiempo y hay que tomarse ese tiempo y aguantar, como nosotros decimos, aguantar la caña hasta que llegue ese momento, nada más. ¿Ya? Ajá. Lo importante es que se están moviendo, lo importante es que están más cerquita de la meta. Cada vez que uno se mueve, pues algo tiene que suceder y ustedes están haciendo que las cosas sucedan. Y por eso ya son unos súper valientes y son unos súper ganadores. Gracias. Chicos, algo particular que les haya pasado con las encomiendas que hayan hecho pues en el tiempo que han, bueno, es que este negocio lo arrancaron hace poquito, ¿cierto? Recién una semana y media, porque comenzar fue demorado, no podíamos, quisimos, primero estuvimos viendo en el carro para trabajar. Y primero teníamos varias ideas de aplicar, primero aplicamos estábamos buscando apoyo de crédito por medio del gobierno, pero tenía que ajustarse, después de que presentamos un proyecto como de 25 páginas, nos dijeron que estaba muy alto y que tenía que ser de 20.000, menor a ese valor. Luego estábamos viendo si comprábamos uno usado, pero vimos que el procedimiento para eso era, porque son carros que vienen de otras partes y era muy demorado. Si ya arrancar fue demorado, estamos desde diciembre con esto, entonces recién ahora tenemos una semana casi, en una semana y media más o menos. Entonces dijimos, bueno, un carro nuevo, no queda de otra, y aplicar a un crédito también, o sea, y los bancos como no, como empresa no tenemos ningún movimiento, no tenemos historial para ellos, no somos, Nosotros tampoco tenemos historial. y tampoco nosotros, porque no tenemos un empleo donde nos paguen un salario mínimo, entonces para ellos no tenían respaldo, entonces fue acudir a un banco, a otro banco, y entonces todo fue demorado. Entonces, sí fue, por eso decidimos, no, bueno, vamos a arrancar con un carro nuevo y las cosas se van dando donde nos abran las puertas. Realmente así ha sido, o sea, porque cuando fue a iniciar tiene que haber tiene que haber otra manera. En las clases a las que yo voy, tengo una profesora que ella me decía, "Tú puedes abrir la empresa", entonces me recomendaba ciertos lugares donde ir, nos recomendó una institución que se llama YAPMEI, que es un apoyo para emprendedores, que realmente no recibimos ningún apoyo, o sea, nos dieron solo como, vaya a la página, todo está en la página, entonces seguimos buscando, ¿no? Realmente burocracia y todo está en la net, entonces esas fueron las respuestas. O sea, Entonces, las mayores dificultades que ustedes han encontrado en este proceso de emprendimiento es la burocracia. exacto, Bueno, ese es el problema de Portugal, la burocracia, en general. Y lamentablemente no solo se da a nivel público, hay burocracia hasta en ciertas instituciones privadas. Sí, sí, es increíble ver cómo a muchas personas que trabajan en posiciones privadas no les importa mucho la institución para que tú trabajas. O sea, yo soy de la idea de que si tú trabajas para alguien, ya, para una empresa, tienes que ponerle el mismo amor que le pones como que si fuera tu empresa, Mm. porque eres parte de esa empresa y si esa empresa para que tú trabajas vas bien, a ti te va a ir bien. Pero si yo siento que aquí que hay mucha gente que no lo siente así, ¿ya? No son japoneses, mejor dicho. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay gente que sí es muy atenta, muy dada a ayudar, pero no es la gran mayoría realmente, ¿ya?
Eh, pero bueno, uno tiene que irse acoplando, no queda otra, o sea, no te puedes poner a llorar por eso. Tienes que buscarle la salida, ¿ya? Es, Y la salida se la encuentra, ¿ya? Se la encuentra, te toma un poquito más de tiempo, pero la encuentras, es así. ¿ya? Chicos, otra pregunta. ¿Qué consejo, bueno, una pregunta no, es ¿qué consejo le darían ustedes a una persona, un emigrante que está pensando en venir apenas, está pensando venir a Portugal y quiere emprender? Tendría que tener un capital, contar con un capital para mantenerse hasta poder arrancar con el emprendimiento o con lo que vaya a hacer. ¿Ya? Porque emprender también no solamente necesitas bueno, de capital para mantenerte, pero toma muchísimo tiempo. Entonces tú no puedes decir, hasta que yo emprenda voy a trabajar, por decir, en un restaurante. Entonces, si vas a trabajar en el restaurante, no creo que vayas a tener el tiempo que requiera para empezar, para arrancar lo tuyo. O sea, allí van a jugar dos cosas para mí. El capital, la información que vas a precisar, o sea, que vas a necesitar, tu preparación toma mucho tiempo. Otra que tú aquí no es que eres gafitero porque eres gafitero en tu país. Aquí eres gafitero porque hiciste un curso de gafitería, ¿ya? Sí, 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 sí. Y así el mismo albañil, el que pone bloques, tuvo que ir al CENFIC a hacer un curso de poner bloques, ¿ya? Porque si no, no es tan fácil. O sea, y yo sí los entiendo, ¿ya? Yo sí los entiendo porque definitivamente eh, una cosa es formarte en la práctica, ¿ya? Y otra cosa es tener conocimientos teóricos fundamentales para esa profesión que aunque sea técnica, necesita conocimientos teóricos, muchos que van ligados a la seguridad, ¿ya? Y porque aquí sí cuidan mucho de la seguridad del trabajador. Entonces, sí tiene su sentido, pero debes saber que a no ser que seas de esos estrellas y necesitados como son los electricistas, aquí son muy demandados, ¿ya? No, y aún así cambian las normas eléctricas. Las normas de Latinoamérica usualmente son normas de Estados Unidos, americanas, y acá son otras normas, son normas europeas. Entonces hay diferencias, ¿ya? Entonces tienes que prepararte en un centro profesional, que sí los hay acá, sí existen, pero necesitas, como dice mi mujer, necesitas tener un capital para poderte mantener mientras te puedes ir preparando, ¿ya? Entonces, los hay gratuitos, o sea, no es que no te dan cabida, pero también han cambiado, ¿ya? Cuando ella vino, eh, bastaba registrarte en, creo que era el IFP, creo que se llama, y tenías acceso a estos centros. Ahora no, ahora tienes que tener el título de residencia para tener acceso a estos centros. Ya no te dan, ya no te dan acceso, ¿ya? Entonces, necesitas tiempo, Hace ¿ya? parte de la burocracia que se mueve en Portugal y que realmente en algunos IFP manejan unas cosas y otro funcionario de otro IFP maneja otra, entonces es súper particular lo que pasa aquí. A mí me preguntan cosas y yo les digo, depende, y siempre me dicen, pero depende de qué, ¿por qué no generalizas? Y yo es que no puedo generalizar, porque acá depende, y la gente no me cree, pero yo siempre les digo, es real, aquí es muy, muy particular el tema de la burocracia, porque va a depender del funcionario que te atienda ese día y puedes volver por la tarde y hay otra persona y te puede decir totalmente lo contrario y tú quedas como, ¿qué fue esto? O sea, yo tenía otra información, pero venga, entonces que usted me dio otra mejor. ¿Cierto? Entonces, es verdad, aquí depende. Yo acá estoy mirando porque tengo varias preguntitas así como de las buenas.
Em, quiero preguntarles algo y es, ¿cómo han cambiado sus sueños o sus expectativas desde que llegaron aquí a Portugal? Porque cuando uno está en su país, uno tiene un imaginario de que todo va a ser así, tipo Heidi, color de rosa, una cosa maravillosa, y uno llega y como que, ¡guau! La realidad real, como yo digo, es otra. Entonces, versus esos sueños, esas expectativas que ustedes tenían en Ecuador, ahora están viviendo esta realidad, que es una realidad bonita porque igual están creando su futuro, están creando su emprendimiento, están haciendo lo que les gusta. Eh, digamos, ¿cuál ha sido como esa diferencia, cierto? Mira, creo que no es que uno no puede soñar a nuestra edad, pero cuando tú eres más madurito, ya tratas más que soñar, pisar. Pisar en firme, sin dejar tus expectativas al futuro, ¿ya? Entonces creo que nos impacta un poco menos que cuando vienes joven, ¿ya? Con muchas cosas en la cabeza y de repente te chocas y no se te dan, puedes deprimirte, puedes sentirte mal, pues nosotros sabemos que todo es tener un poco de paciencia para ir, ir afrontando, ir luchando el día a día. Nuestro sueño de educación con nuestras hijas pues se está dando, ¿ya? Sentimos que ellas están bien encaminadas. Entonces yo pensaría que ese sueño que es muy importante para nosotros, aunque no es nuestra vida, que es la vida de nuestras hijas, que es importante porque pensamos que si a ellas se le cumple su sueño educativo, van a ser, primero, van a ser seguro buenas profesionales, seguro, porque las conocemos como son. Y segundo, pues ellas van a tener otras expectativas en Portugal o en la Unión Europea, ¿ya? Ya va a depender de ellas, ya quedaron encaminadas, encarriladas, y hay que ver qué pasa con ellas. Entonces podemos decir que ese sueño va andando, el sueño de la educación de ellas va en camino y va por buen camino. Esperemos que se mantenga. Al inicio tú comentaste que nos movió y Frederick te dijo la inseguridad de nuestro país y las oportunidades de educación para mis hijas. A mí el primer motivo por el que me movió de mi país no fue la inseguridad, sino la búsqueda de mejores oportunidades para mis hijas. Entonces yo sí siento que ese sueño se lo está realizando. Ya, es duro porque como extranjeros, tener dos hijas universitarias es un rubro fuerte, porque si tú no tienes residencia de 2 años aquí, no te dan, las tarifas son diferentes para extranjeros. Eh, pero yo quería acompañarlas a ellas en este proceso. Entonces, yo me siento realizada en este sueño. De ahí un sueño que tú dices, me di contra me choqué, es que nosotros vimos de lo que la información que buscamos, era que Portugal tenía un clima agradable, que no es tan frío. Ay, Y yo vengo de la costa. Mira, está solazo, ¿de qué te No sé si tú eres de Bogotá o de Barranquilla, no sé, ¿ya? ¿De dónde eres tú? ¿Ya? Pero antes de nosotros en Ecuador somos de Barranquilla, somos de Guayaquil, ¿ya? Caliente y húmedo, ¿ya? Aquí es húmedo hasta en el frío, ¿ya? Y verdad que había oportunidades y analizamos irnos a Canadá hasta que vimos las temperaturas de Canadá y dijimos, no va con nosotros. ¿Ya? La gente de nuestro país que viene de la sierra, de Quito, de Cuenca, de Ambato, se siente cómoda aquí, se siente muy cómoda porque ya está acostumbrada a ese clima. ¿Ya? Pero tú me ves ahorita con un suétercito, pero a veces aquí dentro de casa me pongo
yo llamo la chompa, Un abrigo un más abrigo más grueso. dentro de la casa. ¿Ya? Porque si no te toca prender la calefacción y la planilla de luz se te va muy para arriba. ¿Ya? Entonces a mí eso del sueño, ay, vivir en un país donde el clima esa parte todavía es difícil para mí. Es difícil, difícil. Sí. Eso es muy Para- bacano. Nosotros llegamos a Caldas de Raíña, que está un poco más al norte, y por eso buscamos un poquito estar más abajo. Por eso nos venimos a Lisboa, porque dijimos, está en el centro, tal vez el clima no sea tan, pero todavía No, para pero mí es difícil eso. lo que ustedes están diciendo es muy importante. Una persona que llegue acá tiene que saber a qué clima se va a enfrentar, porque eso influye muchísimo en el tema de la adaptación, ¿cierto? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo hace mucho frío y es muy fría realmente. Cuando yo incluso voy en estas épocas, voy a Lisboa, yo digo, ¡oh, qué delicia, qué calorcito! Y la diferencia son 3, 4 grados a veces y uno lo siente, es impresionante. Por ejemplo, ciudades más cálidas están en el sur, todo el Algarve es muchísimo más cálido, pero no debemos olvidar pues, que estamos por encima de la línea del Ecuador, bien por encima. Entonces, pues claro, estas temperaturas afectan, pero también recordando que si nos vamos a otros países europeos, pues Portugal tiene un clima maravilloso. Entonces, eso también hay que agradecerlo, porque yo, por ejemplo, mi mejor amiga vive en Alemania y a veces me dice, está nevando, está -5, está no sé qué, y yo, ay no, aquí está haciendo sol, ay no, aquí está chévere, no, aquí no, a las 4 de la tarde, no, ya está oscuro, y yo, todavía no. Entonces, nosotros nos quejamos, pero tampoco porque no tenemos como otro punto de comparación aparte de nuestros países, y obvio, cuando venimos de un país en donde vivimos como cerquita del trópico, del calorcito, es más complejo, es más difícil, pero nada que no se solucione así como lo hace Freddy, con una buena chaquetica, con una cobijita. Yo aquí cuando trabajo en invierno, estoy con una cobija en la silla para ponérmela en la silla. Y otra de las cosas que hago es las bolsitas de agua caliente. Son para trabajar o para estar ahí cuando uno está estudiando y es, uy, uno se lo pone en las piernas y eso ayuda un montón, o para dormir. Eso ayuda muchísimo, hay como esos tipsitos. Me encantó pues que hayas mencionado eso, porque no solamente se trata de mencionar lo bueno, sino que también decir con las cosas que fue pucha. O sea, yo me esperaba esto, pero a la final me di de frente con el clima y eso está muy bien, Leti. Gracias por compartir. Una cosa que mencionó Frederick y me encantó es acerca de la edad. A mí me preguntan mucho, yo tengo un video en donde cuento, pues, emigrar a los 40 o siendo más mayorcito, ¿cierto? Es diferente, porque, pues, primero ya nosotros vivimos un montón de cosas, un montón, y ya tenemos mucha experiencia frente a otras. Entonces, primero, pues, el miedo, digamos que obvio, siempre nos va a dar miedo, pero pues ya somos más capaces de asumir ese miedo, coger ese toro por los cuernos, como decimos, y dale, lo que vamos a hacer es, ya tenemos un montón de experiencias, ya tenemos un montón de cosas, aterrizarlo, o sea, bajar lo que hay en el aire y aterrizarlo. ¿Qué consejo le darían o qué le responderían a estas preguntas que me hacen tan frecuentes a mí? Si es posible o si vale la pena emigrar después de los 40 años. Aquí estamos. Bueno, te voy a hacer un comentario. Es posible. Y de hecho, ahora que estoy en este curso de portugués, ya tengo compañeros de Pakistán, de la India, de Irán, de todos lados, ¿ya? Y hay algunos que son bordeando 50, diría yo, ¿ya? No uno, algunos, ¿ya? Y tú ves caras alegres, no ves caras de amargado. Cada cual dentro de su vestimenta típica,
ya, y con sus costumbres que están arraigadas y no tienen por qué cambiarlas, pero, pero en general ves rostros alegres, ¿ya? Y, y yo te diría que ninguno tiene menos de 30 años, ninguno tiene menos de 30 años, ¿ya? Puedo que me equivoque, ¿ya? Pero en general hay unos que tienen alrededor de 50. Yo diría que debo tener unos 3 o 4 compañeros de aula que deben tener alrededor de los 50, ¿ya? Así ese dicho que dicen la edad es un número, tienen toda la razón. Depende más de la actitud de la persona, de las ganas que le pongas, de enfrentar o de la capacidad de decisión a qué estás dispuesto. Creo que eso es lo que más influye en cuanto a la edad. Hay una situación que es importante que sepan los que vienen de afuera, es el problema habitacional que tiene Portugal, ¿ya? Y que eso sí te corta un poco las alas porque estás acostumbrado a un nivel de precios de alquiler muchísimo más bajo. Y si tú escuchas noticias de España, por ejemplo, te vas a dar cuenta que allá también es bastante más económico, no solo el alquiler, sino también precios de vivienda, ¿ya? Entonces, eso sí debes analizarlo bastante, ¿ya? Porque aquí año a año están subiendo las cosas de vivienda y yo realmente, siendo países que tienen mayor capacidad económica, no veo mucho soluciones habitacionales de los gobiernos, ni municipales, ni de gobiernos Sí. centrales, ¿ya? Porque ellos tratan de dejarle todo a la empresa privada. Entonces, cuando si hay soluciones habitacionales, que si la programas bien, que si la manejas bien, pueden salir económicas, no pensando solo en el inmigrante, pensando en sus connacionales, porque ellos también tienen problemas habitacionales. No es solo el inmigrante, es que los portugueses también tienen problemas habitacionales. ¿Ya? Tú aquí ves, bueno, Europa es antigua, pero tú ves todavía edificios de 4 o 5 pisos que subes por escalera, que son muy, muy antiguos, que para mí ya son un riesgo. Y ahora que mi hija, la menor, estudia, ella vino porque quería estudiar arquitectura, ¿ya? Y en su clase todos le dicen que los edificios viejos no los pueden tumbar, no sé de qué edad, de qué tiempo, porque tienen que mantenerse así por cuestión patrimonial, creo, ¿ya? Pero se vuelven un riesgo también, se vuelven un riesgo. Pero bueno, cada autoridad sabe lo que decide, ¿ya? Es ¿Y verdad. qué hace? ¿Ya? Chicos, voy a ir terminando con dos preguntas. Si yo les preguntara qué es lo que más extrañan de Ecuador y cómo lo han compensado aquí. Yo le dejo una respuesta a Leti. La mía es definitivamente tus amistades de toda la vida, que tengo relación todavía por el famoso WhatsApp, pero no es lo mismo, y tu familia, ¿ya? Tu familia, que puede que no te veas todos los días, pero te ves varias veces al año, tienes una Navidad y un Año Nuevo distintos, ¿ya? Este año lo tuvimos, no en familia, pero tuvimos con amigos de acá, ecuatorianos, y digamos que la pasamos parecido, pero nunca es lo mismo si tu familia. Listi te va a contar el otro. Es que definitivamente el número uno, el factor número uno es la familia, que se extraña, ¿no? En el 2023 me tocó por primera vez en la vida a mí y a mi hija, las dos solas, entonces sí fue duro. Ya en este 2024 ya nos tocó a los cuatro, ya. O sea, siempre el factor número uno es el resto de tu familia que no la tienes cerca, ¿ya? Y después de eso, para mí definitivamente es la comida.
Es la comida. ¿Cómo lo compensan? Trato de compensarla preparándola, porque definitivamente hay diferentes paladares y el mío todavía no encuentra una satisfacción. Hay gente que sí dicen que es, bueno, es rica, que tienen sus cosas, pero nunca va a ser igual a lo que, a lo que estoy acostumbrada, o sea, a lo que realmente gusto, al placer que yo siento con mi comida ecuatoriana. Entonces, yo creo que habría que decirles a los futuros emigrantes que aprendan a cocinar la comida de su país. Porque a mí, por ejemplo, me han preguntado, ¿tú sufres por la comida? Y yo particularmente, a mí me gusta la comida portuguesa. Obviamente no todo el tiempo porque cansa, ¿cierto? Pero me gusta. ¿Cómo lo compenso? A mí, las visitas que han venido acá, Paula, pero es que usted cocina colombiano. Obvio, soy colombiana. O sea, no te esperan un plato ecuatoriano, un plato peruano, porque pues, o un plato portugués, porque no tengo ni idea. En estos días la vecina viene y me dice, que a veces viene a compartir aquí cositas, entonces me dice, ¿y usted no sabía hacer esto? Y yo, no. Ay, pero ¿cómo no sabes hacer el bacalao con no sé qué, no sé qué? Yo, con idea, o sea, yo soy colombiana, si usted me dice que le haga unos frijoles con chicharrón, yo se los hago, pero si usted me dice que le haga un caldo verde, yo no tengo ni idea ni siquiera qué ramas tengo que comprar. Entonces yo creo que eso es una cosa importante, poder aprender las cositas que uno necesita acá para ese tema de adaptación sea más fácil, digo yo, al menos al que sabe que le va a dar duro el tema de la comida, pues que aprenda a cocinar, ¿sí o qué, Leti? exacto. Y hay gente que no le da mucha importancia también, o sea, todo depende de uno, ¿no? Hay personas que dicen, ya, me gusta la comida de aquí y estoy bien y no sufro por... Lamentablemente, esa es mi debilidad para mí, la comida. Bueno, y por último, si ustedes pudieran resumir su experiencia migratoria en una frase, ¿cuál sería? En una frase, resume en una frase la experiencia migratoria. Bueno, yo te diría siempre adelante. Siempre adelante. Pues. Para mí esto es resiliencia. Muy bien, muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Entonces, para terminar, retomemos porque a mí me interesa muchísimo es que todas las personas conozcan lo que ustedes hacen. Entonces, en Lisboa, si ustedes necesitan un transporte, un domicilio, que llegaron y se compraron la nevera, la lavadora, necesitan mandar una cajita de un lugar a otro, todo lo que tiene que ver con transporte de mercancías, ustedes lo único que van a pensar es en Movella. Esta pareja de ecuatorianos que son unos berracos, como decimos los colombianos, unos pujantes y unos emprendedores, crearon esta empresa para todos nosotros, los que estamos aquí en Portugal, para ayudarnos, para facilitarnos la vida. Y pues lo que quiero hoy es compartirles también ese emprendimiento por parte de Frederick y de Leti. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Para todos. Y para el servicio, estamos dando el servicio de lunes a domingo. Entonces, para cuando necesiten. Yo voy a poner ahí todos los contactos, redes sociales, todo. Cuando ustedes necesiten, ya saben, cuando necesiten mover algo de un lado a otro, ustedes lo único que tienen que hacer es mover ya. Pero ya mismo, ya. ¡Ay! Y me imagino que más adelante esto se va a volver una cosa grandísima, así que los primeros clientes, esos van a ser los bendecidos porque van a tener así todo el cariño de una empresa que está naciendo en Portugal
de unos latinos súper exitosos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, Frederick. Gracias por este espacio, por apostar en nosotros también, de alguna forma. Ay, para mí es muy importante traerlos aquí para que ustedes también cuenten su experiencia, que no es fácil y que realmente emigrar es un proceso que cuesta en muchos sentidos, pero que hoy están aquí, que están haciéndolo a pesar de las dificultades y de los obstáculos que se pueden presentar, lo están haciendo. Se lanzaron otra vez al vacío en este emprendimiento y eso es lo más valiente que pueden hacer. Así que para mí es un placer recibirlos, tenerlos aquí en mi canal para que no solamente yo conozca su historia, sino que toda esta comunidad de migrantes exitosos se antojen de ser como esta pareja, una pareja que le apostó a emprender y una pareja que quiere brillar en el extranjero. Gracias a Muchísimas ti, gracias. gracias a tu audiencia por recibirnos, porque nos van a recibir. Gracias a ti.